tercera semana ya, tercera semana de clases. Saben que en la cuarta semana tenemos el examen, va a ser el día viernes. Entonces, pues ya qué temática tenemos, pues lo que vayamos a ver hoy, mañana, y lo que vimos las 2 primeras semanas de clase, que era pues como una parte un poco más práctica, la cual me interesaba como para validar conceptos iniciales, sobre todo en la parte de levantamiento de requisitos, reforzar un poco la parte también de diseño de software. Y pues digamos que en el último ejercicio que hicimos juntos, creería yo que de pronto si tenían dudas, de pronto se despejaron bastantes. Las personas que de pronto hayan perdido la explicación, creo que Jason y no sé si Triana también perdió un pedazo, tratar de pronto de revisar los videos si no lo han hecho. Tratar básicamente de leer muy bien. Cuando nos entregan un problema, una situación problema, pues en una descripción de ámbito, tenemos que garantizar que tenemos primero conocimiento de lo que se está pidiendo. Si de pronto lo que nos entregan no es muy claro, pues vamos entonces a tratar de validarlo, a tratar de preguntar. Si fuera un caso real, se entrevista uno con el cliente o con la persona que tenga la información o con el líder o como sea, pero siempre vamos a tratar de, de garantizar que ese conocimiento y esa comprensión del ejercicio como tal, de lo que se está pidiendo sea muy claro, porque pues, con base en ello vamos a generar todo un ejercicio, todo un desarrollo, todos unos requisitos, unos requerimientos, y pues digamos que de tenerlos bien fundamentados y de tenerlos bien listados, de tenerlos bien comprendidos, vamos a poder garantizar el correcto cumplimiento de muchas cosas o básicamente que van a quedar faltando elementos por cubrir. Con respecto a lo de las semanas anteriores, a la semana 1 y a la semana 2, me interesa saber si hay dudas, si hay preguntas, si tienen de pronto necesidad de hacer otro ejercicio, si para ustedes ya fue claro todo lo que se vio, si yo ya les pongo un ejercicio para que levanten requisitos, ya lo tienen claro, o sea, eh, me encontré en ustedes y no sé si de pronto en otros estudiantes también que pasaron por esta materia, sino que con ustedes de pronto traté de ir un poco más al gran, como ahondar pues y como a tratar de hurgar bien en los fundamentos y en las materias pues predecesoras a esta y de pronto encontré en ustedes algunas cosas que yo no diría que son deficiencias, pero que sí tenían algunas situaciones allí de pronto no estaban comprendidas a cabalidad como tal. Y solamente fue con la realización de los ejercicios que yo pude evidenciar que efectivamente pues había cosas que de pronto no estaban claras, que habían cosas que de pronto estaban generando algún tipo de, como que de pronto es un problema que a veces ocurre en muchas veces y es tratar de trabajar las cosas de manera mecánica. Por eso siempre he sido un defensor de que uno tiene que tener concepto y criterio sobre lo que está haciendo y sobre lo que está decidiendo, con el fin de que si el ejercicio es con gatos y luego se lo hacen con perros, pues que ustedes por lo menos, digamos que saben enfocarlo y no simplemente le cambiaron una cosa y como ya se salió del esquema que ya está aprendido y memorizado y casi que mecanizado, no van a poder llegar a la respuesta como tal. Entonces siempre la idea, ¿cuál es? La idea siempre es que cada ejercicio, cada problema que se plantea, eso es un mundo nuevo, es un trabajo nuevo, es una solución nueva, pasa en la vida, pasa en la academia, pasa entre materia y materia, pasa entre semestre y semestre, pasa entre trabajo y trabajo. ¿Sí? Hoy tú estás trabajando en un lenguaje de programación, haciendo una cosa, y de pronto luego te sale una oferta laboral en otra parte o en otra área o en otra empresa o en otra ciudad o en donde sea y puedes ir a trabajar en cosas diferentes y eso pues nunca va a estar mal porque pues digamos que ahorita vamos a hablar un poco sobre ello, pero pues digamos que los cambios son inherentes al ser humano, son inherentes a la vida propia
y pues el software como tal no está exento de ello. Entonces, más adelantico de pronto vamos a empezar a introducir un tema también ahí que me interesa pues que tratemos de ver hoy. Entonces, pues primero que nada me interesa, muchachos, conocer si están claros, si fue completamente claro lo que se habló, si fue completamente claro los ejercicios que se hicieron. Un ejercicio así muy probablemente caiga en el parcial dentro de 8 días, entonces para que lo tengan claro de una vez, que muy probablemente van a aparecer levantamiento de requisitos, muy probablemente vayamos de pronto a definir una base de datos, o un modelo de entidad-relación pues pequeño, que pues para las horas del examen, y muy probablemente vamos a también tener un espacio de pronto para proponer algunos elementos de diseño o algunos elementos de diagramas de secuencia si no se acuerdan, para que los estudien. Bueno, cosas así por el estilo, pero pues nada que no hayamos visto. Entonces, chicos, me interesa pues que abran los micrófonos y que me digan si el tema fue claro, si el repaso les sirvió, si aclararon cosas, si antes quedaron con más dudas. Me interesa escucharlos, por favor. De manera libre y voluntaria. Profe, sí, a mí Sí, me parece que lo que se hizo ahora 8 días era como lo que de pronto en alguna vez le había mencionado, pero no sé si en ese tiempo me hice entender, de que sí, tal vez usted hiciera el ejercicio y ya en base a ese ejercicio nosotros como que tomamos la idea de cómo era que se tenía que hacer. sí, pues, Entonces, partiendo de ahí, sí como que quedó más claro. ajá. De Sí, pronto una parte, sí, sí, cuéntame. pronto una parte que no sé si está ahí, que cuando nos hablaba del MER, sería lo mismo que tener entidades, porque al no haber de pronto las relaciones, que no quedaría como un vacío ahí o que, Sí, no, lo que pasa es que digamos que los ejercicios que hicimos eran ejercicios muy pequeños, ¿sí? Eran ejercicios, creo que hubo uno que era de un login, hubo otro que era de un gimnasio en el cual me interesaba conocer las personas a qué horas entraban, a qué horas salían, ¿cierto? Y tener como el registro de los usuarios. Pues digamos que son módulos, son elementos y situaciones muy chiquiticas. Sin embargo, en el del gimnasio, mal que bien, y salieron como 3 o 4 tablas, ¿sí? Digamos que o sea, esa pequeña práctica es como si le hiciéramos zoom a un pedacito de un modelo entidad-relación, ¿sí? Sabemos que el modelo entidad-relación es una cosa mucho más grande, pero ahí es como si estuviéramos haciéndole solamente foco al pedacito de tablas que nos interesa, a las relaciones que tienen entre ellas y como ese pedacito como tal, que nos va a permitir modelar ese requisito o esos requisitos, ¿sí? Entonces, digamos que es un alcance mucho más corto. Pues yo entiendo que estas clases son cortas y tampoco para el parcial vamos a hacer un modelo pues de 20, 25 tablas, modelo entidad-relación, porque pues el tiempo no da, eh, pero sí vamos a tratar de siempre modelar, a tratar de siempre estar pensando como en esos frentes, ¿sí? Siempre estar pensando en qué me voy a encontrar desde la parte de requerimientos, qué me voy a encontrar de pronto en la parte del cómo, en la parte de cómo voy a presentar la información y cómo la voy a almacenar, ¿sí? Qué me voy a encontrar de pronto a nivel funcional, o qué me voy a encontrar yo a nivel ya de desarrollo, especificando qué rutinas o qué métodos voy a ir rayando, voy a ir trabajando como, como para irlas teniendo pues en el mapa o en el plano de las cosas. Digamos que es como hacerle un zoom o hacerle un foco solamente a un pedacito de un proyecto, ¿sí? Y ese pedacito implica todo lo que hay detrás, implica las pantallas, implica el pedacito de tablas pues de los modelos del modelo entidad-relación, las entidades que nos interesen y así sucesivamente. Porque pues si ponemos a hacer un ejercicio acá que nos demore muchísimo y modelar completamente un sistema, nos podemos demorar, no sé, 6, 7 clases y se nos acabó el curso y no lo hemos hecho. Y pues la intención es tratar de ir dando todos los elementos, pero también de ir avanzando. Eh, sí, de pronto fue falla mía de pronto no haber realizado el ejercicio en el primer intento como tal, ¿sí? Digamos que de pronto pensé que tenían un poco más claro eso, pero pues gracias a ese tipo de situaciones es que uno va identificando eh,
elementos que faltan y pues, digamos que de una manera indirecta se logra hacer un diagnóstico del curso, podemos saber, bueno, aquí faltaba un poquito de refuerzo, esto sí lo tienen claro, esto les faltó, y ya con eso uno ya puede generar pues todo el trabajo y generar todo el recorrido. ¿Listo? No sé, algo más, Rubén o otro compañero que quiera compartir algo. Para todos fue claro, o sea, si yo ya les coloco un ejercicio de esta situación, un ejercicio similar, en el que les entregue una declaración de ámbito, les entregue y ciertos requisitos para ser levantados, ya es claro la manera en la que nos vamos a enfrentar a ellos, ¿o no? Profe, buenas noches. Por mi Bueno, parte, pues con el ejercicio que hicimos, sí resolví bastante, pues resolví dudas que tenía y pues ya tengo más claro el tema, ya solo falta es como practicarlo más, pero pues me siento capacitado para hacer un taller o ok, hacer un parcial. ok, perfecto. Listo. Profe, quería hacer una preguntita. Señor, No sé si de pronto se nos pueda facilitar como ese trabajo que hicimos la clase pasada. ¿perdón? No sé si usted de pronto nos pueda facilitar ese trabajo que hicimos la clase pasada. Espérame, yo busco si lo tengo guardado. Espera, si lo tengo, te los paso. Ah, pero ven, ese ejercicio fue el que hicimos en un Google Doc. ¿No fue en un Google Sí, Doc? sí, lo hicimos sí, todos Ah, juntitos. no, eso está en el aula. Yo lo publiqué ¿Verdad? Ah, el listo, mismo día. listo, Ajá. perfecto. Gracias. Ahí está el Google Docs. De hecho, validen si tienen acceso a él. Acuérdense que al aula hay que entrar, muchachos. Hay que ver los videos. Hay que Sí, ver los profe, ahí videos. está el ejercicio, yo ya lo revisé. Ah, bueno, listo. Lo importante es que puedan acceder a él. Yo lo dejé público para que lo pudiera ver cualquiera. Eh, ¿Qué es lo importante, muchachos? Me interesa muchísimo que avancemos, pero no avanzar por correr, sino avanzar con criterio. Como siempre se los he dicho, defender un 3-5, pero defenderlo uno sabiendo todos los conocimientos que implica el hecho de tenerlo y no estar allí simplemente por una nota muy alta, pero pues en últimas, cuando se enfrenten a esto, una práctica profesional que ya van a hacer ustedes y su cartón contra el mundo laboral, que de pronto no les vaya a quedar haciendo falta algo, que de pronto vayan a decir, pues madre, esta clase no la aproveché tanto, o en esta clase estas dudas no las pregunté y ahorita se me están presentando, porque es lo más normal que eso ocurra, ¿sí? Entonces digamos que tratar de garantizar que estos espacios como tal siembren las dudas correctas para que ustedes generen los mecanismos de investigación y que en la medida de lo posible, mientras el tutor pueda, también les despeje las dudas que tenga. ¿Listo? ¿Algo más que quieran aportar? Vale. Listo, entonces arranquemos entonces con la clase ya de hoy. Vamos a empezar a introducir temas. Ahí en el aula está abierta la semana 2 y la semana 3 y la semana 1 también. La intención es que leamos todo, que miremos los talleres si hay algo para hacer, que los vayamos entregando. Yo puedo mover las fechas todas antes del primer parcial para que se pongan al día en lo que tengan que hacer. ¿Qué me interesa a mí ahorita? Me interesa que después de la clase de mañana y de la del próximo jueves, veamos todos los videos que hay allí propuestos, veamos toda la información que hay allí, si hay dudas me pregunten, tratemos de revisar ese ejercicio del gimnasio, o sea, tratar de revisar todo para poder estudiar de cara al parcial. ¿Cómo va a ser el parcial? Pues chicos, yo creo que el parcial muy probablemente sea entregado a ustedes en la clase del jueves en la noche, ¿sí? Lo tengan para realizarlo en el transcurso del jueves en la noche y el viernes en el día. Y en la noche del viernes entramos aquí a sustentarlo, ¿sí? Yo les había dicho a ustedes que cualquier trabajo, para mí el trabajo, pues digamos que el parcial correctamente realizado en el papel como tal, da una nota de 2,5 y el otro 2,5 como tal será la manera en la que lo defiendan, la manera en la que lo sustenten, ¿listo? Entonces digamos que ustedes para sacarse un 5, pues obviamente
La intención es que el ejercicio esté todo completo, todo bien hecho y que adicionalmente tenga una muy buena sustentación. ¿Sí? Pues de nada me sirve a mí confiar en ustedes que vamos a hacer un examen y de pronto se llega el momento de hacer la sustentación, la defensa del mismo y parece que hubiera sido otra persona que lo hubiera hecho o genera un bloqueo o algo así. Entonces digamos que por eso es que soy tan amigo en estos espacios mediados por TICS de hacer este tipo de ejercicios, ¿sí? Hacer un desarrollo, hágalo como necesite, como lo considere, pues ojalá lo hagan de manera individual, pero pues tampoco hay una restricción, pero la sustentación sí es completamente de manera individual. Ya miraremos, yo ya miraré este fin de semana qué me invento de parcial para poder tener allí una situación, o si de pronto me invento situaciones problemáticas diferentes, que eso podría ser una solución bastante, pues mucho más fácil. Genero seis problemas, 6 escenarios, o 7 escenarios, no sé cuántos son acá, 2, 4, 6, y triana 7. Genero 7 descripciones de ámbito para que hagan 7 ejercicios diferentes, y pues algunas preguntas en común, y con eso ya tenemos para hacer un buen trabajo. ¿Alguna duda con respecto a lo del parcial? La intención es entregárselos a ustedes el jueves en la noche, lo realizan y al otro día vienen y lo sustentan. Yo creo que si ya han tenido clases conmigo, creo que de pronto en alguna parte pudieron haber tenido algo así. Y ya después miraremos entonces qué hacemos ya de cara al final, porque pues el segundo parcial a mí me parece mucho mejor hacer una actividad que se vaya hasta el final y hacer entregas parciales para ir avanzando en ellas. Bueno, listo, chicos. Hemos hablado mucho. ¿Hay alguna pregunta? Profe, sí. Sí, cuéntame. Usted dijo, ¿es fijo que van los diagramas de secuencia o no es fijo que vayan dentro del parcial? Ah, no, pueden ir. Pues digamos que en este momento como tal, los diagramas de secuencia ya fueron abordados en Ingeniería de Software 2, ¿sí? Entonces digamos que así como hemos hecho estos ejercicios en los cuales hacemos levantamiento de requisitos, que es de Software 1, ¿sí? Hacemos un abordaje como el modelo entidad-relación o a los prototipos, que eso es Software 2. Pero pues podríamos hacer eso o podríamos también incluso hacer un diagrama de secuencia chiquito. ¿Sí? El diagrama de secuencia yo aspiro y espero que se acuerden cómo era, ¿sí? Que tenemos unas entidades, unos límites y unos controladores y que tienen sus flechas de líneas de vida y que van saliendo las interacciones entre las diferentes líneas. El usuario hace tal cosa, luego el límite pasa tal otra, luego la entidad va y genera esto, la entidad va y hace un método y ese método devuelve una información falsa, una información verdadera, un condicional de respuesta. O sea, toda esa información, digamos que eso deberíamos tenerlo claro. Que caiga o no caiga en este examen, pues muy probablemente no, ¿sí? Pero de todas formas, de pronto por ahí tendrán una sorpresa, pero si les coloco algún diagrama de secuencia, pues digamos que va a ser algo muy pequeño. Y si tienen dudas, me cuentan en el transcurso. No sé si con eso te respondí yo. Sí, profe, no, pues cualquier cosa se le pregunta ahí en el transcurso de... Sí, bueno, preguntan, pero pues el diagrama de secuencias no creo que haya a revestir mucha complejidad. Acuérdense que el usuario se comunica con unos límites, esos límites se comunican también con unos controladores y esos controladores se encargan de comunicarse directamente con unas entidades, las entidades van directamente a la base de datos y así van sucesivamente moviéndose. Listo, chicos. Entonces todos los que estamos en clase tienen un 5, menos Triana, que no llegó. Ah, mira. Entonces sí, chicos, ya saben pues que dentro de 8 días entonces hacemos esa situación. Triana se pone pues al día de lo que acabamos de hablar. Tampoco fue mucho. Y vamos a empezar entonces con la clase, listo. Entonces, chicos, miren, hemos hablado muchísimo, creo que en la primera clase hablamos muchísimo del ciclo de vida del software, ¿cierto? Y que el ciclo de vida del software es, digamos, que todas esas etapas en las cuales un software tiene
vida, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Es un proceso que es secuencial de alguna forma y que nace desde el momento en el cual el cliente tiene la idea de hacer su software, ¿sí? Y va subiendo así, levantan unos requerimientos, hacen unos análisis, un diseño, luego hacen una implementación del software, unas pruebas y una puesta pues en producción, una puesta en marcha, o una implementación, eso lo llaman de muchas formas, ¿sí? Entonces digamos que todas esas etapas, eso también hace parte de un modelo de desarrollo que también es conocido como modelo en cascada, ¿sí? Y todas esas etapas son las etapas en las cuales el software, digamos que está vivo, digamos que se está procesando o se está desarrollando como tal. El software como tal es algo completamente intangible, ¿sí? Es triste, pero el software solamente existe cuando hay daños, ¿sí? Tú puedes tener un aplicativo y tú no, o sea, ese aplicativo funciona bien y ese aplicativo, o sea, no te pasa absolutamente nada con él, no tiene situaciones de problemas, no hay nada que hacer y ese aplicativo solamente se va a volver visible en el momento en el que ofrezca un comportamiento inadecuado, que ofrezca un comportamiento de pronto descalibrado, un comportamiento errado como tal, ¿sí? Está haciendo algo para lo cual no fue construido. Está mostrando información de más, porque de pronto hay joins en tablas que no están bien hechos, me está trayendo más registros de los que son, o estoy haciendo más joins de los que debería tener y no me está generando resultados las consultas de la base de datos, o pasa cualquier situación, y eso me va a generar un mal funcionamiento, un mal comportamiento, y en ese orden de ideas, justamente es ahí donde el software adquiere visibilidad, ¿sí? Entonces, digamos que ese software ahí como tal es el protagonista, la vedette, pues, de la situación, es en el que todo el mundo tiene los ojos como tal. ¿Listo? Resulta que algo se ha escrito con respecto a las metodologías tradicionales y a las metodologías ágiles, ¿sí? Digamos que hoy nos interesa hablar un poco de ello, ¿sí? Desarrollar un poco de ello. Si tenemos algo de tiempo más, hablamos un poquito de Scrum y de Kanban por encima, porque en la semana 6 les recuerdo que tenemos un compromiso con con una sustentación. ¿Y, ¿y qué? Y lo que vamos a hablar pues como tal es simplemente como una idea general, ¿sí? No nos vamos a entrar pues en el mundo Scrum como tal, porque pues de eso hay certificaciones, hay libros, hay diferentes niveles, que un Fundamentals, que un Master, que un Product Owner, que un Developer, bueno, muchas situaciones. Entonces, de momento, vamos a tratar de abordar la clase así, ¿listo? Entonces, yo creo que en muchas ocasiones hemos escuchado metodologías tradicionales y yo creo que en muchísimas más hemos escuchado la parte de metodologías ágiles, ¿sí? Entonces, primero voy a tratar de hablar un poco de las metodologías tradicionales, de algunas cosas que tienen, pues, como, digamos que como ciertas características, pues, que son importantes, y luego hablamos un poco de las metodologías ágiles y hablamos de un par de ellas, ¿listo? Entonces, esas metodologías ágiles, digamos que son procesos, procedimientos, técnicas, herramientas, bueno, cualquier cosa que tú te puedas establecer en el camino para poder cumplir un objetivo, ¿sí? Entonces, eso, digamos que eso es una metodología tradicional. ¿Tradicional por qué? Pues digamos que porque podrían haber sido en algún momento las que eran de alguna forma ofrecían algún tipo de estándar, entonces eran las más usadas, entonces se decían tradicionales porque digamos que de alguna forma contenían un orden lógico de las cosas que las hacía de pronto más fáciles de trabajar, que las hacía de pronto como la regla, pues, o el caso puntual para siempre trabajar y para siempre estar allí. Entonces, como son metodologías tradicionales, pues digamos que ellas lo que tienen son diferentes etapas o fases, ¿sí? Siempre orientadas al cumplimiento de un objetivo. Entonces, digamos que el gran objetivo de una metodología como tal, de una metodología de lo que sea,
va a ser conseguir un objetivo, ¿sí? Si estamos hablando ya de una metodología tradicional de desarrollo de software, pues claramente el objetivo de esa metodología es justamente obtener un producto o una solución de software, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues con los pasos propios de esa metodología, con esa serie de etapas o con esa serie de pasos o de procedimientos o de procesos con los cuales yo voy a ir logrando pues cada vez un pedazo del camino hasta poder llegar a esa meta general que es justamente la de obtener la solución de software, ¿sí? ¿Por qué se caracterizan estas metodologías tradicionales? Pues digamos que porque hay procesos que están definidos claramente, ¿sí? Disculpen un momento, ya. Apenas que me quedé conectado al celular de nuevo, al Teams de la oficina y ya no es hora de trabajo. Listo. Entonces, digamos que tenemos procedimientos que son definidos claramente, ¿sí? Que normalmente ofrecen algún tipo de secuencialidad y aparecen ciertos roles, requisitos, entregables. Entonces, digamos que vamos a hablar de una metodología tradicional, ¿cierto? Entonces, imagínense siempre las etapas del ciclo de vida del software, ¿cierto? En el cual aparece, digamos que el modelado de la idea, aparecen unos requisitos, luego aparece un análisis, un diseño, una etapa de construcción o de codificación, unas pruebas, se hace una entrega, luego se pueden hacer una configuración, una administración de cambios y luego una administración del proyecto. Bueno, en fin, digamos que yo tengo unas etapas que están claramente establecidas, ¿sí? Y que normalmente se asocian muchas de ellas a lo que es el ciclo de vida del software, ¿sí? ¿Qué tiene eso de especial o qué tiene eso pues ahí como enmarcado? Digamos que esas etapas de las metodologías tradicionales comúnmente se abordan de manera secuencial. Entonces, si yo tengo una etapa por ejemplo, del modelado de las ideas o el levantamiento de los requisitos propiamente, ¿sí? Yo no me puedo ir a hacer una fase de diseño o una fase de análisis sin yo tener claramente cuáles son los requisitos, ¿sí? Entonces, digamos que yo podría, en algún punto, que ahorita lo vemos con las ágiles, estar en requisitos y probablemente ir haciendo análisis de los requisitos que vamos levantando. Sin embargo, esta metodología tradicional es probablemente un poco más rígida. Entonces, a mí no me va a servir de nada estar levantando requisitos, ¿sí? Si yo me voy a ir a hacer un análisis y de pronto mis requisitos van a variar, van a cambiar. ¿Por qué? Porque como les dije siempre, los clientes en muchas ocasiones no conocen de software, ¿sí? No conocen de sistemas y ellos tienen una idea. O sea, su cliente puede ser un señor de una revoltería, de una tienda, de un supermercado, de una carnicería, que probablemente tenga el dinero para hacer el software, pero que no tenga un conocimiento claro de qué es lo que busca, ¿sí? Es que yo quiero hacer un software porque es que ahorita todas las carnicerías del sector están con software, o porque ahorita todas las tiendas del sector están con software, pero a ciencia cierta ni siquiera sabe cuál va a ser su alcance utilizando un software, no va a tener con claridad un conocimiento de qué pasa si hace tal cosa, o de cómo se va a hacer, o que de pronto empiece a generar requisitos que son completamente inalcanzables, ¿sí? Entonces, digamos que al ser esta metodología, digamos que un poco más rígida como tal, esa situación como tal de ir trabajando en diferentes etapas a la vez es prácticamente, no es recomendable, no se acostumbra y normalmente la gente no las hace. ¿Por qué? Pues por lo mismo que estoy diciendo, yo para qué voy a ir a hacer un diseño de una pantalla o de una base de datos si mi cliente ni siquiera tiene claro qué quiere almacenar, qué quiere mostrar, cómo quiere vender, cómo quiere pesar su comida, cómo quiere manipular todos los parámetros de su software como tal, ¿sí? Entonces no tendría caso yo entrar a gastar tiempo haciendo un análisis, un diseño, teniendo mis requisitos así en el aire, ¿sí? Entonces digamos que ahí estamos viendo ya digamos que características que pueden ser desventajas también,
con respecto a la metodología tradicional, y es que normalmente ofrece secuencialidad, ¿sí? Hay otra cosa muy importante en la metodología tradicional. Digamos que el cliente en una metodología tradicional llega hasta el punto de plantear unos requerimientos funcionales y no funcionales, ¿sí? Dentro de los funcionales está, yo quiero hacer un aplicativo que me pese la información de mi tienda porque yo vendo granos. Entonces me interesa que dependiendo del peso de lo que me marque la gramera, con unos códigos que yo tengo preestablecidos en la base de datos, y con el código del producto me arroje los valores que voy a cobrar. Ah, bueno, listo, yo puedo hacer eso, ¿cierto? No hay ningún problema. Pero ya, el cliente llegó hasta ahí, yo ya entregué mis requisitos, ¿en cuánto me entrega? Ah, que me entrega en 3 meses, listo, perfecto, entonces en 3 meses me entrega. ¿Cuánto vale? Ah, entonces bueno, listo, miremos a ver cuánto vale. Ya sabemos pues que eso no es del alcance de esta materia, pero digamos que son de los temas que pueden ser más complicados porque uno no sabe exactamente cómo cobrar, cuánto cobrar. Pero pues digamos que podría ser también la experiencia la misma de la que te va a decir a ti cómo cobrar. Por ejemplo, hay sitios en los cuales, por ejemplo, donde yo trabajo, se cobran es por horas, ¿sí? Entonces, yo hago parte de una empresa, pero esa empresa presta sus servicios a otras empresas, haciendo outsourcing, ¿sí? Resulta que yo para esa empresa soy un ingeniero de software 3, ¿sí? Y la hora del ingeniero de software 3 vale 10 pesos, ¿sí? La hora para el ingeniero de software 2 vale 8 pesos y para el ingeniero de software 1 vale 3 pesos, ¿sí? Entonces, alguna persona se encarga de decir, bueno, usted necesita hacer tales módulos, tales cosas, y eso en horas ingeniero, eso corresponde más o menos a unas 100 horas de un ingeniero 1, unas 50 horas más de un ingeniero 2 y unas 30 horas más de un ingeniero 3. Hacen la operación y dicen, usted me tiene que pagar a mí X cantidad de plata, ¿sí? Eso podría ser una estimación. La otra es que yo sea un particular y yo simplemente digo, listo, vamos a hacer la operación y usted me va a pagar a mí por eso, me va a pagar mensual, me va a poner un sueldo de 5 millones de pesos y yo se lo saco en 3 meses o en 2 meses, ¿sí? Eso podría ser otra forma de hacer una negociación. Cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Podríamos también definir ya con otros métodos de estimación, por ejemplo, de líneas de código o de puntos de función, pero pues digamos que eso ya serían muy detallados y pues que se salen del alcance de este curso. A lo que yo voy es que con eso el cliente como tal, digamos que llega hasta un punto en el cual él entrega su información y listo. El cliente es una burbuja más, es una persona aparte del proyecto. Está allí, él entregó su necesidad, entregó su información, entregó todo lo que necesitaba y hasta ahí llegó la cosa, ¿sí? No hay nada más por hacer, él no va a intervenir en nada más, él ya no va a entregar más requisitos, y digamos que hay muchísimos clientes así. Y eso es lo que normalmente se acostumbra en una metodología tradicional, ¿sí? Pues digamos que por más que uno de pronto requiera al cliente para aclarar alguna duda, el cliente como tal se considera un aspecto externo al desarrollo que se está haciendo, ¿sí? Al proyecto que se está haciendo. Bueno, dentro de esas metodologías tradicionales, pues, ¿qué vemos? Vemos las etapas del ciclo de vida, como se los dije, ¿sí? El modelado de las ideas, levantamiento de requisitos, análisis. Cuando hablamos de análisis, estamos haciendo la definición de unos alcances funcionales de lo que va a ser mi aplicativo. Y es allí donde aparecen unos señores que se llaman los diagramas de casos de uso y la definición de casos de uso que normalmente definimos y que en ellos estamos contemplando funcionalidades, ¿sí? No estamos yendo al detalle de decir, este módulo lo voy a hacer así o lo voy a hacer así, ¿sí? Yo no tengo ningún tipo de esa información. Yo simplemente
Yo simplemente llego hasta el punto de definir las funcionalidades. Que quiero hacer un módulo de gestión de estudiantes, pues entonces lo especifico, módulo de gestión de estudiantes. Que quiero hacer un módulo para que haga unos envíos de correos automáticos desde internet, pues entonces defino esa funcionalidad. Pero hasta allí. Luego un diseño, pues en el diseño nosotros ya vimos, tomamos esos insumos, lo que vamos a hacer del análisis, acuérdense que el análisis es el qué, y lo paso en el diseño al cómo. Y en el diseño yo ya digo, listo, esto se va a ver así, se va a ver así, lo voy a almacenar de tal forma, lo voy a presentar así, o a hacerlo de pronto en tal lenguaje de programación, bueno, todas las cosas que implica un diseño. Unos diagramas de secuencia en los cuales yo determino cómo van a interactuar, unos prototipos, bueno, ¿sí? Luego, después de eso, pasa a la parte de implementación, que también se llama codificación o construcción. Y en esa parte yo ya llego y con los elementos del análisis y del diseño, sobre todo los del diseño, yo ya siento a una persona a que codifique, a que escriba código, a que haga todo su desarrollo como tal en el aplicativo y a que me lo entregue. Una vez lo entregue, eso pasa a una fase, que es la fase de pruebas, ¿sí? La fase de pruebas, entonces ya la persona, normalmente son personas externas, que pueden ser de la misma organización o de otra organización, pero digamos que no esté conectado o que no esté sesgado por el mismo desarrollo. Es decir, no se acostumbra ni se recomienda que la persona de pruebas sea la persona de desarrollo, ¿sí? Lo importante es que la persona de pruebas como tal conozca lo que se hizo, pero no esté sesgado, porque tú sabes que si tú haces un desarrollo, y normalmente eso pasa, uno hace el desarrollo y casi siempre prueba con los mismos datos, ¿sí? Uno va a hacer la prueba y utiliza los mismos datos. Y luego llega el tester y hace una prueba con otros datos y probablemente sacó un error. No sé, alguna cosa, algún caso quedó por ahí sin contemplar y ahí reventó el error, ¿sí? Entonces digamos que ahí como tal tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando ya pasamos a la parte de la entrega, normalmente la entrega la hacen unos ingenieros que se encargan de ir a desplegar, entregar la información, entregar usuarios, entregar capacitaciones, bueno, muchas otras cosas que pueden estar. Control de cambios normalmente está asociado, digamos que en la vida todo cambia y en el software es casi que mandatorio el cambio. Probablemente ahorita más tarde hablemos un poco más de ello, pero cuando yo hablo del cambio, digamos que hay cosas que son inevitables. Hay cambios que se pueden dar porque cometimos un error, hay cambios que se pueden dar porque de pronto hubo un requisito que no se entendió del todo bien y quedó con un alcance corto, ¿sí? Hay cambios que se pueden dar porque hubo un cambio regulatorio, entonces ya digamos que ya el software ya no requiere hacer un cálculo de un IVA por tal porcentaje, sino por otro, entonces ahí también hay un problema. Y bueno, digamos que ese tipo de situaciones podrían ir haciendo cambios, o porque se requiere hacer una actualización, o porque al cliente le gustó mucho el aplicativo y quiere hacerle un módulo nuevo, o porque el cliente ya quiere hacerle cambios a nivel visual, entonces él quiere cambiar la forma en la que las pantallas se despliegan, o cambiar la forma en la que se está viendo, o cambiar la combinación de colores. Bueno, cambios es lo único que se van a venir por delante. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí, como tal, algo muy importante ya para cerrar todo lo que es la metodología tradicional, digamos que es secuencial, normalmente asociada a esos pasos que están asociados también al ciclo de vida del software. Y algo muy importante es que tiene muchos procesos, muchas etapas. Cada etapa normalmente, eso se me ha olvidado decírselos, cada etapa normalmente cuenta con su documento. Entonces, si estamos en una etapa de requerimientos, muy probablemente tengamos un documento de requerimientos o una matriz de requerimientos. Luego tenemos una etapa de análisis, en la cual muy probablemente también tengamos un documento de análisis. Luego una etapa de diseño, en la que probablemente también tengamos un documento de diseño. Y normalmente tenemos eso y hacemos la fase de desarrollo. En la fase de desarrollo probablemente salgan otros requerimientos, pero normalmente están asociados a las pruebas unitarias o unarias que hace la persona. Sí, el desarrollador son las únicas pruebas que hace, las pruebas unitarias. No hace pruebas funcionales ni pruebas integrales. Entonces, digamos que hasta ahí como tal, método tradicional, procesos bien definidos, digamos que algo rígido, mucho proceso, mucho procedimiento, mucha documentación, fases orientadas a un cumplimiento, pero digamos que cierta rigidez,
¿sí? Nos imprime cierta rigidez. Y algo muy importante para tener en cuenta es que el cliente no se contempla como parte del equipo, ¿sí? Entonces, digamos que el cliente nos entrega la información, digamos que nos da el go para poder hacerle entrar con toda el desarrollo y todo el análisis, el diseño y toda esta cuestión, pero el cliente como tal es una islita aparte. El cliente no es parte del desarrollo. Hasta ahí de pronto hay dudas, chicos, de metodología tradicional. No, señor. Listo, chicos. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer entonces ahora digamos que la contraposición o vamos a exponer pues ciertos elementos de la metodología ágil. Entonces, bueno, digamos que las metodologías ágiles, digamos que están más orientadas, digamos que de pronto a los resultados, más orientadas a un software, más orientadas a de pronto no hacer una documentación demasiado extensiva ni excesiva, pero también implica hacer cierta documentación. Digamos que no es que la una sea toda la documentación y la otra sea hacer nada, tampoco es así, ¿sí? Pero digamos que hay algo muy importante dentro de la metodología ágil y es el concepto inicial. ¿Cuál es el concepto? Digamos que la metodología ágil no es tan secuencial como la otra, pudiendo tener etapas que sean secuenciales, sino que lo vemos más como un incremento. Entonces, digamos que la metodología secuencial es una etapa, luego la otra, luego la otra, luego la otra, y solo sigo de una etapa a la otra cuando acabe. La metodología ágil como tal es como una espiral, porque es incremental. Entonces hago un pedacito, paso por el análisis, puedo ir haciendo diseño, puedo ir haciendo otra cosa, y luego hay un refinamiento de situaciones y vuelvo y hago otra iteración, y luego vuelvo y hago otra iteración, y luego vuelvo y hago otra iteración. Entonces siempre digamos que estoy de una manera cíclica, pudiendo estar haciendo ajustes en las diferentes etapas, porque digamos que no es como la tradicional que tú sales de una etapa y ahí se te cerró y ya no hay nada que hacer hasta que la otra diga y vuelve y se cierra, y entonces digamos que es muy rígida. Esta no. Tú sales de una etapa, estás haciendo un incremento, puedes hacer un ajuste, te vas para la otra etapa, sigues trabajando, puedes hacer otro ajuste, vuelves y trabajas y vuelves y haces otro ajuste, ¿sí? Digamos que puedes estar iterando, puedes estar haciendo incrementos con todos tus entregables. ¿Qué tiene esto de importante? Digamos que normalmente las metodologías ágiles están orientadas más hacia la parte de adaptabilidad y de agilidad, ¿sí? Entonces, digamos que la adaptabilidad es una característica muy importante para nosotros como ingenieros, porque digamos que por más que sepamos desarrollar y por más que tengamos conocimiento en desarrollo de software, ¿sí? Nosotros tenemos una situación y es que hoy sabemos hacer las cosas de una forma y puede que nos volvamos expertos o conocer mucho de cómo se trabaja en cierta empresa, que trabaja con X y Y tecnología, que trabaja de cierta forma, que hace las iteraciones, no sé qué, pero en el día de mañana cambiamos de empresa, porque eso es el mundo, movimiento y cambios. Entonces cambiamos de empresa por una mejor oferta y nos fuimos. Y llegamos a otra parte en la cual no sabíamos nada. Nosotros sí sabemos programar, pero lo que está hecho ahí hay que entrar a revisar, porque pues así de buenas a primeras yo no voy a poder entrar a conocer todo el software, ¿sí? Entonces digamos que ahí como tal es donde aparece esa característica tan importante que es la adaptabilidad. Y no es solamente ser una característica importante para los ingenieros, sino también que es una característica muy importante de esta metodología. Entonces, digamos que esta metodología, ¿en qué se basa? ¿Sí? Digamos que ella tiene su punto de apoyo o su punto de sustento en algo conocido como el manifiesto ágil, ¿sí? ¿Qué es el manifiesto ágil? Digamos que es un manifiesto que se hizo de mucha gente que se reunió porque de pronto tenían dificultades o tenían diferencias o tenían problemas con algunos conceptos de las metodologías tradicionales, ¿sí? Por su rigidez, por su secuencialidad o por lo que sea que fuera que los moviera a hacer algún cambio. Y allí es donde aparece esta parte del manifiesto ágil, ¿sí?
¿Qué habla el manifiesto ágil? Pues digamos que eso tiene 4 principios que son importantes y que digamos que se centra mucho más en las personas como tal, ¿sí? Que en los procesos estrictos y completamente rígidos. Entonces, digamos que dentro de los 4 principios del manifiesto ágil está que los individuos y las interacciones están por encima de los procesos y las herramientas. Digamos que él, como les decía, se centra mucho más en el hecho de cómo se relacionan los individuos, cómo trabajan los individuos, cómo interaccionan, cómo se tiene la manera pues, de interactividad de los individuos, y eso le da mucha más importancia a ese hecho que al hecho de tener procesos, herramientas, procedimientos y la rigidez que tiene el otro proceso. No quiere decir que esto no tenga procesos, pero digamos que lo que hace es que prima la importancia de lo uno sobre lo otro, ¿sí? ¿Qué es la otra parte del principio del manifiesto ágil? Software funcionando sobre documentación exhaustiva o excesiva. Definitivamente, en las etapas de las metodologías tradicionales, la documentación en ocasiones ocupa más tiempo que el propio desarrollo, ¿sí? Le pasa a uno en el trabajo y probablemente a muchas personas, ¿sí? Les voy a poner un caso. En el trabajo, digamos que eso es un híbrido entre, han tratado de meterle agile al tema, pero digamos que eso es una metodología tradicional lo que se está haciendo ahí, por lo menos en el proyecto, ¿sí? Y resulta que había que hacer un cambio en un valor de una tabla. Era simplemente cambiar el valor de un precio que había que cambiar de una tarifa de Win, como tal, de Win Sports, no más, era eso. Era un cambio tan simple como hacer un update en una tabla, ¿sí? Resulta que ese cambio, yo trabajo con un aplicativo, pero ese aplicativo, él se alimenta de diferentes bases de datos. Yo tengo control sobre una de ellas. La otra, no. La otra, tiene el control directamente mi cliente. O sea que el cliente tenía que actualizar esa tarifa. La tarifa la actualizaba él y en teoría yo no tenía que hacer absolutamente nada, ¿sí? Resulta que la única forma en la cual el tester podría validar que la tarifa sí fue efectivamente bien cambiada es justamente mirándolo a través del aplicativo en el que yo trabajo, a pesar de que mi aplicativo no estaba involucrado en ello, ¿sí? Entonces, ¿por qué les cuento este caso? Porque digamos que son situaciones que se pueden dar, ¿sí? Y ahí claramente vemos que es un desarrollo muy chico, ¿sí? Es tan chico que a mí ni siquiera me tocó hacer documentación porque el cambio no era ni siquiera mi aplicativo. Sin embargo, hoy me estaban pidiendo documentación. ¿Dónde está el análisis y dónde está el diseño de ese cambio? Pues claramente me tocó hablar. Es que qué pena, es que el cambio no es mío. O sea, lo van a ver por el aplicativo, pero yo no tengo nada que ver con eso. El cambio no tiene nada que ver. El cambio solamente fue un ajuste que se hizo allí. Y le cuento que por problemas del modelo y de esa metodología tradicional, iban a colocar problemas porque no había documentación, porque no había un análisis y no había un diseño de hacer un cambio de un update en una cosa. Y así como ese caso, han pasado muchísimos, ¿sí? Que tiene uno que hacer un cambio, cambiar un valor en un servicio, ya. O sea, que ya no me responda A, sino que me responda B. Pero para poder hacer eso, tengo que hacer un documento de análisis en el cual me toca establecer un caso de uso, en el cual voy a decir, se tiene que hacer realizar la modificación de tal valor para poder hacer tal procedimiento, definir el caso de uso, definir el alcance funcional, definir esto, definir aquello, hacer un diseño diciendo qué voy a modificar, en qué pantalla voy a tocar eso, qué servicio es, cuál método es el que voy a tocar de ese servicio. Y el ajuste se puede tardar 1 minuto. Pero la documentación, para poder entregar eso, el análisis se puede demorar 9 horas y el diseño se puede demorar 9 horas también. Entonces, es un cambio chiquitico, pero con una documentación, digamos que demasiado estricta para el alcance de lo que se está haciendo. Y se da. Entonces, se demora uno más haciendo los papeles que haciendo el cambio. Y eso se puede dar.
Entonces, digamos que ahí como tal, mire que no está el software funcional por encima de la documentación excesiva o exhaustiva como tal. Pero en ciertos modelos sí ocurre esa situación. Lo otro es la colaboración con el cliente versus la negociación. En este proceso de la metodología ágil, ustedes me disculpan un momento, porfa. Segundo, ya regreso. Listo, profe. Bueno, chicos. Bueno, entonces estábamos hablando entonces de la colaboración del cliente versus la negociación, ¿sí? Entonces digamos que eso es un principio probablemente de los más interesantes que tenga todo ese manifiesto ágil. El del software, de la documentación exhaustiva también es muy bueno. Pero en este es muy chévere porque digamos que en este el cliente, digamos que por más que sea el que tiene el dinero y el que coloca el requisito y el que tiene la necesidad, hace parte también del equipo. Entonces digamos que de alguna forma la responsabilidad de todo puede ir, digamos que compartida. El cliente va a poder estar allí aportando en diferentes etapas, porque acuérdese que como es incremental, puede que yo haya hecho un requisito y no se trata de que está modificando requisitos, pero sí se trata de que de pronto, si yo tengo una duda con respecto al alcance de algo en el análisis, yo podría consultar al cliente y él me dice, no, es que César no lo está haciendo bien, es que es así, es esto lo que estoy pidiendo. Y yo ya puedo hacer el girito y hacer el ajuste en el análisis y no tener que estrellarme hasta por allá, hasta adelante, cuando me digan, no, qué pena, ese análisis está rechazado porque es que eso no funciona, ¿sí? Entonces, digamos que esa situación es muy importante. Tener uno el cliente del lado. Hay ocasiones en las que uno siente que el cliente lo único que está haciendo es entorpeciendo las cosas, o está colocando mucho problema, o como no tenía mucha claridad de lo que quería hacer, o no tenía mucho conocimiento, entonces cualquier solución le podía servir. Entonces es un cliente voluble porque cada 8 días el cliente está cambiando las cosas, está modificando los requisitos, o él definió una cosa al principio y ya no le sirve, o definió algo al principio mal definido y ahorita ya quiere hacer otra cosa que implica mucho cambio o que implica muchas horas. Entonces, digamos que todo ese tipo de cosas son buenas para que justamente, digamos que de alguna forma todos hagan parte del mismo barco y no se centren tanto en la negociación, que es que mire, me vale 20 millones de pesos y son 500 horas ingeniero y de ahí no me bajo y si se demora más entonces hay que volver a negociar y todo eso, se vuelven relaciones muy rígidas y se vuelven relaciones muy tirantes y relaciones en las que de pronto con el mismo cliente se empieza a chocar mucho. Entonces se van a hacer en reuniones con el cliente y son reuniones en las que hay mucha fricción. ¿Por qué? Porque el cliente está pensando que a toda hora yo le quiero dar en la cabeza. Y el desarrollador también dice, es que el cliente es muy injusto porque es que definitivamente el cliente no quiere ceder con nada, el cliente me quiere enredar, me quiere cambiar mis requisitos cada que puede, me quiere hacer todo y que todo está incluido y cuando no es así. Pues digamos que de tener eso, no es tan bueno hacer una negociación buena en términos económicos, sino que digamos que esa colaboración que yo tengo con el cliente también me genera cierta confianza con el mismo. Entonces, el cliente ya no va a estar pensando, no, es que usted me está dando en la cabeza, no, es que usted me está molestando, usted me está haciendo daño, usted me está robando, sino que ya el cliente diga, listo, sí, eso tiene tal nivel de complicación, eso sí puede dar ese tiempo, eso sí puede ser así, eso de pronto no es así, de pronto es que malentendiste las cosas. Pues digamos que eso genera confianza y genera puede generar una muy buena relación pues, entre cliente y desarrollo. Profe, Señor. y por ejemplo en la metodología ágil, ¿cuál sería como ese límite para que de pronto el cliente no esté pidiendo cambio tras cambio y se la pase así por mucho tiempo Sí. y no se dañe como esa negociación? Porque pues yo veo que ahí sería como un problema, ¿o no? Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, eso depende mucho de la manera en la que uno haga el negocio, ¿cierto? Porque por decir algo,
una forma de hacer el negocio, el cliente puede decir, le voy a dar trabajo, ¿sí? Le voy a pagar mensual y de momento vamos a arrancar con 6 meses y si es necesario lo sigo pagando más tiempo y usted se encarga de hacer lo que yo necesito. Eso podría ser una negociación. La otra podría ser, no, ese requisito, así como usted lo está pidiendo, eso se demora 500 horas de ingeniero y la hora de ingeniero vale 50.000 pesos, entonces eso son no sé cuántos millones de pesos, ¿sí? Entonces digamos que eso puede ser una forma. Pero normalmente con el cliente, independiente de cuál sea la metodología, si es ágil o tradicional, normalmente uno casi siempre trata de realizar muy bien definidos la matriz de requisitos o la lista de requisitos como tal. Entonces, ¿para qué se hace eso? Para que de alguna forma quede un acta o quede algo oficializado en el cual el cliente se expresó, uno le respondió y se llegó a un acuerdo de todas las partes para definir cuáles eran los requisitos que el cliente necesitaba. Ya de ahí cualquier cosa que esté por fuera, depende de la negociación, uno podría incluirla o podría renegociarla, ¿sí? Pero ya de hecho, dejarla tan abierta, eso sí puede ser un problema porque el cliente puede cambiar de interés o de requisito cada vez que uno se reúna con él. Y eso se vuelve muy desgastante, se vuelve muy complicado porque claramente puede que con un requisito le quite trabajo a uno a nivel de que puede que se haga algo más simple o puede que antes lo complejice y que se vuelva algo inalcanzable en el tiempo que se pactó o en la plata que se pactó o en lo que sea. Entonces digamos que por más que sea tradicional o ágil, siempre hay que tratar de tener por lo menos un punto en común que debe ser un acta, una matriz de requisitos, una lista de requisitos o lo que sea, y de ahí digamos que se acuerda de las dos partes que ese es el negocio. Sobre eso se paga, sobre eso se estima y ya cualquier otra cosa que vaya surgiendo, dependiendo de lo impactante que sea, se mira si se alcanza a cubrir allí, porque de pronto puede ser algo que, listo, es una cosita menos que él quiere o es una cosita más que se puede hacer con menos desarrollo, menos tiempo de desarrollo, o si definitivamente es algo supremamente impactante, se le avisa, le dice a lo que usted está diciendo aquí, se le puede hacer, pero le vale otros 10 millones de pesos. Usted verá si usted quiere pagarlo, listo, y si no, pues yo me sigo ciñendo a eso. Entonces, digamos que no es por más que haya confianza con el cliente, pues tampoco implica pues ese tipo de cambios, porque pues una cosa es que le definan a uno 3 requisitos y otra que le definan 100 o que cada ratico le estén cambiando el requisito y usted no pueda terminar porque siempre el cliente quiere hacer algo diferente, aunque de todo se ve, ¿sí? Hay negociaciones demasiado laxas o hay negociaciones en las que de pronto la plata influye tanto que de pronto hay ciertos colchones de tiempo para poder cubrir esas necesidades, como hay otras en las que definitivamente no, y cualquier cosa que el cliente cambie es un impacto y es plata. Ah, si usted quiere hacer eso, son tantas horas y vale tanto. Entonces, digamos que eso depende mucho como tal de la empresa y de cómo esté uno con ellos, ¿cierto? Pero normalmente es así. O siempre hay que tratar es de cerrar un alcance, ¿sí? De cerrarlo. ¿Y cómo lo cierro yo? Definiendo mis requisitos. Entonces yo, listo, tales cosas, eso salen 10 requisitos, revise los requisitos, ¿le parece que falta algo más? Sí, no, porque los requisitos que yo te digo son requisitos normales, o sea, nominales, o sea, se requiere hacer un módulo que me permita hacer tal cosa, ingresando tal información, me genere tal respuesta, ¿sí? O sea, un requisito ahí como tal, esa lista de requisitos, tampoco es la licitación de requisitos, ¿sí? Porque la licitación ya es uno elevarla a un nivel más técnico. Esa matriz de requisitos de la que yo hablo es algo completamente en cristiano, ¿sí? Algo que entiendan las dos partes, el cliente y la persona. Ya luego cuando yo hago ya mis requerimientos propios de mi licitación y de todo eso, digamos que yo ya lo estoy elevando a cierto alcance técnico, yo ya le estoy agregando algo más, ¿sí? No sé si ahí te aclaré, Rubén. Sí, profe, gracias. Listo, muchachos. Bueno, estamos hablando del manifiesto ágil. Entonces, habíamos hablado de la colaboración del cliente versus una negociación, que era algo bueno pues tener al cliente de nuestro lado, porque colaboraba, porque generaba confianza, pero pues hablando también a nivel de alcances y a nivel de negociaciones, también se tiene que tener mucha claridad sobre qué se negocia, qué se va a hacer, qué se va a vender, qué no se va a vender,
qué está dentro del alcance y qué está por fuera del mismo. Entonces, todas esas cosas tienen que quedar completamente claras, ¿sí? Y hay una cuarta parte del manifiesto ágil que dice la respuesta al cambio versus el seguimiento de un plan, ¿sí? Digamos que el manifiesto ágil como tal, como tiene uno de los principios que es justamente el de la adaptabilidad y la agilidad, pues digamos que ahí estamos trabajando estamos trabajando de una manera mucho más adaptable. ¿Esto qué quiere decir? Si de pronto hay un cambio, ¿sí? Que se pueden dar y que normalmente se dan, porque en un requisito funcional de pronto quedó haciendo falta algo, quedó algo de pronto mal entendido, mal interpretado, o simplemente hay algo regulatorio que no sabían y se dieron cuenta justo cuando empezaron a hacerlo. Entonces, cualquier cosa que me pueda generar un cambio a mí, o también no solamente cambio a nivel de requisitos, sino, por ejemplo, tengo un equipo de desarrollo, tengo 10 desarrolladores y llegó una empresa y se me llevó 3 desarrolladores. Y justamente eran los 3 desarrolladores que iban a trabajar en ese proyecto. Esos son cambios y hay que dar respuesta a esos cambios. Entonces, digamos que si tengo un equipo, entonces hay que mirar qué, pues voy a contratar nuevos desarrolladores. Entonces, mientras los nuevos aprenden, quién de los que está ahí, que ya es más antiguo, quién puede tomar las riendas de ese proyecto mientras tanto. Entonces, digamos que todo ahí se va dando y se va, digamos que es un negocio ahí de ir abarcando, de ir unos cubriendo los espacios de los otros. Entonces, digamos que eso es responder al cambio, ¿sí? Responder al cambio que es. Tuve un daño, se me dañó la UPS de la empresa, o se me dañaron la parte eléctrica de mi empresa. Entonces, ¿cuál es la respuesta al cambio? Pues entonces todo el mundo saque sus computadores y vayan y trabajen desde la casa, llegamos trabajando vía Skype, vía no sé qué, o llegó el COVID a mi empresa y entonces la respuesta al cambio, ¿cuál es? Pues nada, vayan para la casa, trabajen desde la casa, tengan tales accesos para que puedan ingresar sin problema, que están respondiendo pues al seguimiento de un plan. Seguimiento del plan, en ese caso, por ejemplo, lo del COVID, pues el seguimiento del plan normalmente es ir a la empresa a trabajar, pero ¿cuál es el cambio? Pues nada, genera una situación de cambio, una situación de modificación y la gente simplemente lo asume, ¿sí? Entonces digamos que ahí más o menos está como explicado a grandes rasgos las diferencias, las características propias de cada una y también las diferencias que pueden tener a nivel de tradicional versus ágil, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, de ventajas de lo ágil versus lo tradicional, digamos que dentro de la fase de lo tradicional, pues digamos que de pronto se puede dar un poco más de orden, porque las etapas claramente están más cerradas. Si la persona de pronto le gusta un enfoque mucho más hermético, más rígido, más de que cada etapa en su momento y toda la cosa, digamos que puede ser ventajoso para la persona. Pues digamos que la ventaja yo la veo más desde ese punto. ¿Cuál es la ventaja de...? Y bueno, y que el cliente solamente está en una fase. Eso podría ser una ventaja y podría ser también una desventaja. Podría ser una ventaja porque digamos que si el cliente es un cliente muy cansón, entonces yo no quiero que mi cliente haga parte de mi trabajo. Yo no quiero que mi cliente esté a toda hora molestándome. Yo quiero trabajar acorde a los requisitos que ese señor me entregó y listo. Digamos que eso podría ser una ventaja. Pero podría ser una desventaja también porque en la medida en la que yo requiera de él, nunca voy a poderlo encontrar. Entonces digamos que en ese caso me podría estar haciendo falta acercamientos con ese cliente. Ventajas de la ágil. Bueno, ventajas de la ágil, yo pienso que muchas. La parte de la parte de la adaptabilidad, la parte de la agilidad para los cambios, la parte de que el cliente esté vinculado, por más que sea un cliente cansón, tener al cliente del lado, eso puede dar también cierta confianza, puede dar también le puede dar a uno también cierto margen de movimiento y cierta parte de tranquilidad, ¿sí? De que todo va a salir bien, de que el cliente está ahí, el cliente está pues relacionándose con uno, generar más confianza, ¿sí?
Entonces, digamos que en eso de pronto el cliente puede ser un poco más consciente de los esfuerzos que uno está incurriendo para hacer las cosas. Entonces, toda esa situación se puede dar. ¿Listo? Quiero saber si de pronto hay preguntas, muchachos, entre metodologías tradicionales y metodologías ágiles. Profe, ¿de qué depende de pronto que en un proyecto se escoja una metodología? Eso de pronto también tiene que ver con la experiencia que tengan los ingenieros en el momento. Eso puede depender de muchas cosas. Eso puede depender del interés de la empresa con la que uno trabaja, puede depender del interés del cliente también. Puede que el cliente diga, no, es que yo aquí tengo Scrum Master y tengo Product Owner, que ya vamos a hablar qué es eso. Entonces a mí me interesa hacer una metodología ágil porque para mí se me va a facilitar mucho más. Yo ya tengo el personal aquí capacitado para poder aplicar una metodología ágil. O que simplemente me diga, no, a mí me interesa más hacerlo por metodología tradicional, porque por ejemplo yo trabajo mis costos por etapa. Entonces a mí me interesa que la etapa de análisis tenga un tiempo, un presupuesto aparte, tenga una cosa y que no sea como revuelto todo lo del proyecto, sí, todas las etapas en todo el proyecto, sino que yo digo, para el análisis yo tengo 10 millones, para el diseño tengo otros 10 millones. Entonces me interesa tener mucho control de la manera en la que yo voy ampliando ese alcance y en la que yo voy trabajando cada etapa. Entonces dependiendo de eso podría uno irse por la una o por la otra, ¿sí? Que el cliente le gusta trabajar con metodología ágil y usted va a hacerle un trabajo a un cliente que también sabe de desarrollo, listo, entonces hágale, hagámosle con ágil. Pero de pronto el cliente dice, a mí esas reuniones de esas metodologías ágiles, a mí eso no me gusta, eso me parece una perdedera de tiempo, lo que sea, porque también hay clientes así, ¿sí? Digamos que clientes que de pronto son personas que son mayores, que tienen, digamos que están más casados con la metodología tradicional y de pronto no le dan la oportunidad a lo ágil y dicen, no, a mí me sirves de esta forma, me sirves así, así, y me sirves que sea completamente cuadriculado, tener los tiempos bien estipulados, tengo 6 meses, ahí tengo las 6 etapas para trabajar, entonces hagámoslo así, una etapa por mes, que no sé qué. Eso ya depende mucho pues, de muchos factores. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe, por ahora no. Listo, muchachos. Está tan establecida una metodología, por ejemplo, una metodología tradicional. Uno va a hacer trampitas para meter una metodología y me refiero a un daño. Te oigo muy pasito, Triana, te oigo muy lejos. ¿Cómo me escucha ahí, profe? Te escucho súper lejos. Ahí. Ahí. Intenta hablar a ver si te escuchamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, es que estuvo malo esquilar. Si de pronto tienes problemas con el micrófono, al menos escríbela por el chat para mirar si te respondemos por ahí, ¿sí? Entonces eso depende mucho, chicos, del entorno en el que nos estemos moviendo, ¿sí? Por ejemplo, yo me atrevería a decir que las empresas ahorita de vanguardia como tal, las empresas que están de pronto haciendo, que quieren trabajar con innovación, que quieren trabajar con desarrollo de software, que quieren trabajar con nuevas tecnologías, que quieren trabajar con nuevos procesos, casi que todas están orientándose al proceso de agilismo, ¿sí? Y de hecho casi que siempre que se habla de agilismo, como que lo primero que se viene a la mente es Scrum. Ahorita hablamos un poquito de eso, pero casi que de inmediato se relacionas con ello. Y pues hay otras metodologías ágiles. Lo que pasa es que Scrum de pronto es una de las que más auge ha tenido, más se conoce, más se ha difundido, ¿sí? Pero puede también haber otras, ¿sí? Y básicamente en lo que se van relacionando es que de pronto son metodologías que exigen menos cantidad de documentación, pero ojo, más cantidad de documentación no quiere decir cero documentación. Normalmente el software se documenta, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto no es tan exhaustiva, no es tan extensa, ni es tan seguida,
digamos que puede tener ahí ciertas variantes y ciertas cosas. ¿Triana se pudo comunicar o...? Vale. ¿Alguien más tiene preguntas, chicos? O igual, Triana, si tiene pregunta, escríbela, yo la contesto, no pasa nada. Si me la sé y si no, pues la buscamos. Bueno, listo. Mientras Triana se decide escribir la pregunta, sigamos. ¿Listo? Entonces, normalmente, chicos, cuando estamos hablando de metodologías ágiles, lo que les decía ahorita, casi que, digamos que no es una regla, pero casi que se asocia casi que de una manera directa el hecho de trabajar con Scrum, ¿sí? Entonces, pues yo no me quiero meter mucho en el tema de la exposición, creo que es la de Jason, no me acuerdo quién es el que va a poner Scrum, porque Scrum va a ser una exposición muy buena. Pero digamos que, no sé si de pronto conozcan algo de esa metodología que quieran aportar o que quieran hablar, si de pronto la aplican en algún trabajo para conocer, o si simplemente vamos entregando algunos elementos aquí para irla definiendo así por encima. Entonces, no sé si alguien de los que trabaja conozca Scrum, sepa de Scrum, ha trabajado Scrum o alguna cosa así relacionada. Listo. Entonces vamos a hablar un poquito, ¿listo? De Scrum. Entonces, Scrum, digamos que es una de las metodologías ágiles ahí que se está usando más, y no solamente se está usando a nivel de desarrollo de software, sino que se está usando también a nivel de proyectos, ¿sí? Entonces digamos que hay bancos que sin estar trabajando directamente en desarrollo de software, pueden estar trabajando con Scrum y con otra aliada que también se llama Kanban, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito también de Kanban. Entonces, cuando yo hablo de Scrum, digamos que la palabra Scrum viene del juego del rugby, es una jugada del rugby como tal. Y digamos que, no sé si lo saben, pero pues el deporte del rugby como tal, digamos que es tiene como ciertos principios que probablemente otros deportes no tengan, ¿sí? Digamos que en el juego del rugby, eh, una persona, un trincante, una persona de otro equipo, por más que sea tu rival en la cancha, es un error porque juega rugby. Entonces, digamos que ellos tienen ciertas aspectos que hacen, digamos que mucho más importante el trabajo en el equipo y las personas. Entonces, digamos que ahí, como tal, eso puede tener algo de afinidad con respecto a lo que hablamos ahorita, de que las personas y las interacciones por encima de los procesos, ¿sí? Por más que tú seas mi contrincante, yo te respeto porque eres un hermano de rugby, porque eres un compañero de rugby. Entonces, digamos que eso por ahí podría tener sus orígenes esta vaina. Pero, ¿qué es el Scrum como tal? ¿O cómo se define el Scrum? Entonces, digamos que hay varios roles, ¿sí? A grandes rasgos, hay una persona que hace las veces de cliente, que normalmente se llama el Product Owner o el dueño del producto, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace ese Product Owner? Lo que hace es generar una serie de historias de usuarios o de casos de usuario, como lo quieran llamar, y que esas historias de usuario como tal son necesidades puntuales que se tienen, ¿sí? Si estamos hablando de desarrollo de software, entonces una historia de usuario puede ser realizar una venta del aplicativo X, ¿sí? Eso podría ser un caso de uso, un caso de usuario, una historia de usuario. Resulta que ese Product Owner lo que hace es que él genera no un requisito, sino que genera una lista de requisitos, ¿sí? Grandes,
esto, lo otro, esto, otro. Entonces, esa lista normalmente sí, que es todos los requisitos que se dice redundante, que se requiere el objetivo que se está buscando con el desarrollo o con el proyecto que se esté manejando con Scrum, ¿sí? Entonces, ese producto, ¿sí? Sí, sí. ¿Puede de pronto hacerme el favor de repetir qué es que se le entrecortó lo que dijo del Product Owner? ¿Desde dónde es? Ah, bueno, sí. El Product Owner como tal es digamos que es la persona que tiene más conocimiento de parte del cliente. Es decir, es el que tiene más conocimiento de las necesidades puntuales que tiene el cliente. Entonces, yo le voy a hacer un software a una empresa que vende pisos, ¿sí? Digamos que el Product Owner es el que conoce absolutamente todo lo que él requiere para, por decir algo, para poder hacer un software que se encargue de comercializar todo lo que sea cerámicas, pisos, baños, bueno, todas las cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que ese product owner es el que conoce muy bien ese negocio. Entonces, él conoce muy bien el negocio del cliente. Y él lo que se encarga es de canalizar todas esas necesidades que tiene el cliente y llevarlas a un equipo de desarrollo, ¿sí? Entonces, ese equipo de desarrollo, vamos que el cliente está acá, aquí está la empresa que está haciendo el desarrollo, aquí está el product owner y el product owner se encarga de hacer esa conexión con, digamos que con la empresa que va a hacer el desarrollo, con el grupo de desarrolladores, ¿sí? Entonces, ese product owner tiene un rol muy importante porque él es el que se encarga de generar toda la lista de requerimientos funcionales que necesita la empresa para poder sacar un proyecto adelante o un proyecto de software o de lo que sea, ¿sí? Entonces él es el que se encarga de generar todas esas historias de usuario, pero no genera una ni dos, él genera muchas, ¿sí? Entonces ese listado de historias como tal salen y hacen parte de una cosa que se llama el Product Backlog, que es como les decía ahorita, como la columna vertebral de todos los requisitos o de los requerimientos funcionales que tiene esa empresa y que por medio de ese product owner logra cristalizar para ser transmitidos al grupo de desarrolladores. Pero ojo, eso no pasa directamente del product owner a los Scrum developers, por decirlo de alguna forma, o a los desarrolladores. Eso pasa directamente del product owner al grupo de desarrollo, pero el grupo de desarrollo está dirigido por alguien que se llama el Scrum Master, ¿sí? El Scrum Master es el que se encarga de gestionar inconvenientes, de hablar directamente con el Product Owner, de distribuir esas historias de usuario, de poder asignar cargas de trabajo, ¿sí? De saber más o menos en qué orden se van a ir atendiendo las historias, ¿sí? Porque acuérdense que el Product Owner me genera un backlog completo y ese backlog lo que tiene es una cantidad de información y esa información puede estar en orden, puede no estar en orden, puede estar atendiendo a ciertas cosas o puede estar atendiendo a otras diferentes. Espérate un segundo que, profe Amortegui, ¿cómo va? Colega, ¿cómo vamos? Un saludo muy especial. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, mi profe, no, por acá generando el acompañamiento, adelante con la tutoría. Perfecto, vale, muchas gracias. Listo, entonces el Product Owner lo que hace es que él genera un listado y ese listado tiene un poco de requisitos, todos los requisitos que tú te quieras imaginar. Pues entonces, él los genera, pero ¿quién los gestiona? Los gestiona el Scrum Master, porque el Scrum Master es el que ya sabe, listo, yo tengo 10 desarrolladores, de esos 10 desarrolladores tengo 3 que trabajan cierta tecnología, tengo 3 que son muy buenos para otra tecnología, tengo otros 4 que están más o menos nuevos, entonces ellos apenas están aprendiendo. Entonces, digamos que de alguna forma él se encarga de ir gestionando todo ese tráfico de requisitos que va llegando y lo hace de una manera lo más, digamos que lo más óptima posible para poder garantizar que su grupo de trabajo, digamos que trabaje de una manera eficiente y que pueda gestionar pues todo su trabajo en los tiempos que son los requeridos. Entonces digamos que hasta ahí ya tenemos 4 elementos, creo. Tenemos el Product Owner que se encarga de generar muchas historias de usuario. Tengo un backlog que se encarga de tener
toda la lista o la pila de los requisitos funcionales. Tengo un Scrum Master, que es el que se encarga de gestionar esas historias, y unos Scrum Developers, ¿sí? Hasta ahí, ¿hay dudas? ¿Hay preguntas? Ok, listo. Entonces, digamos que hay algo muy importante aquí en esto del Scrum y que probablemente sea uno de los elementos como más característicos del Scrum, y es justamente un elemento que se llaman los sprints, ¿sí? Los sprints están haciendo referencia a ciertos bloques de tiempo. Digamos que el proyecto tiene este tiempo, ¿sí? Para ser realizado, pero los sprints, digamos que son pedacitos así. Entonces, digamos que un proyecto se va a componer de muchos sprints. Normalmente los sprints van de 1 a 4 semanas, dependiendo pues de la necesidad. Normalmente pueden ser de 3. Y esos sprints lo que me están haciendo a mí es, listo, vamos a trabajar, son 3 semanas y usted trabaja 8 horas diarias y hay tantos requisitos que se demoran tantas horas más o menos. Entonces, en este sprint usted va a tocar 3 historias de usuario, ¿sí? Y usted que está aprendiendo apenas, tome solamente una. Y usted que está medio, entonces tome 2. Entonces, digamos que ahí, en ese tiempo, en ese tiempito de todo el trabajo, en ese tiempito tú te vas a encargar de hacer una historia de usuario, ¿sí? Hay algo adicional que sale con el Scrum y es algo que se hace todos los días, ¿sí? Que también es muy característico de estos procesos. Se llama el Daily Meeting, o sea, la reunión diaria. Y es una reunión muy importante, pero es una reunión que en algunos Scrums tiende a generar algún tipo de desviación y van dañando el modelo. ¿Qué es lo que pasa? Es una reunión que en teoría no debería durar más de 15 minutos, ¿sí? Es una reunión que en teoría se debería hacer de pie. ¿Por qué de pie? Porque la gente se sienta y se acomoda y se alarga, ¿sí? De pie, que uno se incomode, ¿sí? Es una reunión en la cual el Scrum Master, que es como el jefe de los desarrolladores, pasa y dice, bueno, listo, ¿qué alcanzó a hacer ayer? ¿Qué piensa hacer hoy y qué problemas se le van a presentar? Casi siempre todos deben responder esas 3 preguntas. Yo ayer hice tal cosa, de ayer a hoy hice tal cosa, hoy pienso hacer tal otra. Y el problema puede ser que de pronto necesite este requisito del cliente, entonces le estoy alzando la mano porque si lo necesito me toca parar el requisito y me toca hacer el canal de comunicación. Entonces ahí sería un canal para que el Scrum Master se comunique con su Product Owner y pueda generar ese trabajo con ese bloqueante que tiene para que el desarrollador pueda trabajar. Ahí, digamos que tenemos el sprint y en ese sprint tenemos unas reuniones diarias y vamos trabajando, ¿sí? Llega un momento en el cual se programa otra reunión. Esa reunión se llama un review, ¿sí? En el review lo que se hace es, fulanito de tal tenía 3 historias de usuario, listo. Esas 3 historias de usuarios decían, haga una pantallita con login, haga tal cosa para un módulo de estudiante y ya, ¿sí? Entonces venga y muéstremelas funcionando. Básicamente es así. Entonces, puede ser que ese sprint sea solamente para que presente el diseño o puede ser que ese sprint sea solamente para que haga la pantalla. Entonces muéstreme la pantalla cómo va a quedar o muéstreme el prototipo de esa pantalla cómo va a quedar. Eso depende mucho del alcance del sprint, ¿sí? Porque ya vimos que el sprint es iterativo. Entonces puede que esa historia de usuario primero yo trabaje la parte documental, que es más liviana, pero pues que igual hay que hacerla, o que trabaje un prototipo o que ya esté trabajando directamente en mi pantalla, ¿sí? Y ya el usuario me dice, listo, esa pantalla me gusta o esa pantalla no me gusta, esa pantalla tiene un problema, esa pantalla no tiene problemas, se da por aceptada la historia, ya funcionó, listo. Entonces, ¿qué hace uno? Siga con más historias, ¿sí? Y aparece la última reunión, que es una reunión de retrospectiva, que en esa reunión, digamos que no es una reunión con el cliente, sino que es una reunión que hace el Scrum Master con su grupo de desarrolladores diciendo, nos queda de lección, mire que esa pantalla que usted hizo no tenía los colores, no tenía un color que era un color institucional, o acuérdese que no podemos hablar de tales términos con el cliente, o que el cliente no debe conocer tal cosa de nuestro trabajo, o decir muchas gracias muchachos, estuvo muy bien este sprint,
vamos para el otro pues de una porque estamos haciéndolo muy bien, ¿sí? Entonces digamos que a grandes rasgos, más o menos, eso es un brochazo del Scrum. No quiero entrar en más detalles porque el que tenga la exposición de Scrum claramente nos va a dar mucho más alcance, pero digamos que es más o menos así. Y Scrum poco a poco se ha venido utilizando mucho y ya no solamente se utiliza en espacios de desarrollo de software con Scrum Developer, sino también con proyectos como tal. ¿Por qué? Pues porque es susceptible a hacerlo. Entonces, digamos que las historias de usuario pueden ser etapas de proyectos, pueden ser proyectos en sí mismo, puede ser trabajos, puede ser gestión, puede ser visitas de usuarios, lo que uno quiera. Entonces, digamos que con Scrum yo podría manejarlo. Ahora también aparece otra cosa que es el famoso Kanban, ¿sí? El Kanban, digamos que también se puede utilizar mucho con el Scrum porque me permite establecer las historias de usuario o mis actividades en qué etapas están, ¿sí? Entonces, digamos que hay una que se parece a un planning, a un backlog como tal, un product backlog, que es la lista de los to-dos, ¿sí? Entonces, digamos que uno ahí tiene varias cosas, se puede usar en inglés o en español, normalmente se hace en inglés, entonces son los to-dos o las cosas para hacer, los doing, lo que se está haciendo, y los done, lo que está hecho. Y podría tener otra columna en la cual aparezca algo como en stop, ¿sí? Porque tienen algún tipo de bloqueante. Entonces, digamos que sería un tablerito como tal, y ese tablero va a tener columnas. Y en esas columnas normalmente se utilizan, pues en muchas partes se utilizan esos stickies, los sticky notes, para colocarlos ahí y que de alguna forma relacionen las historias de usuario. Entonces, ¿qué hay para hacer? Hay muchas historias para hacer. ¿Qué está haciendo? Entonces, en el doing o en el haciendo, Rubén tiene tal historia, Jason tiene tal otra, y no sé quién, Julián tiene la otra. En stop, ¿qué tarea está? En stop está esta tarea de Andrés Gómez. Y se coloca porque se separó. El cliente no entregó la información, no hay información suficiente, el requisito no quedó bien escrito, no sé qué. Y los que están en done, que son los que ya se han hecho, entonces ahí se coloca también cuál. Entonces, digamos que los sticky se van pasando de columna en columna y eso permite también tener una identificación visual de cómo estamos trabajando. Entonces, digamos que eso podría ser, podría verse el product backlog en la primera columna, que son todos los to-dos y la manera en la que se van evolucionando en esas historias de usuario. ¿Hay preguntas, chicos? No, profe. Listo. Acuérdense que todos los temas que estamos viendo son para el examen, ¿listo? Igual que los videos que hay en plataforma para que los veamos. ¿Listo? Bueno, ya habiendo tocando ya metodologías tradicionales, ágiles, esta parte de las metodologías ágiles de Scrum y Kanban, vamos a tocar un poquito de gestión de la configuración, pero apenas un poquito, pues, como para ya seguir terminando la clase, ¿listo? Entonces digamos que nos vamos a centrar en esta parte. Digamos que venimos con análisis, diseño, implementación, pruebas y gestión de la configuración, pero es un apartado importante para ser tenido en cuenta, porque la gestión de la configuración, a pesar de que está en la última parte del escalón del ciclo de software como tal, digamos que es algo que es inherente a todo proceso de software y inherente al mismo proceso de la vida, ¿sí? Hay un videito muy chévere, me pareció muy corto, que de hecho creo que incluso lo podríamos ver. Vamos a ver si se deja ver acá. Sí, vamos a ver ese video. Es cortico. Me cuentan por favor si lo ven y lo escuchan. ¿Listo? ¿Están viendo y oyendo, muchachos? Sí, señor. Sí, profe.
Listo, chicos. Entonces, digamos que ahí teníamos un ejemplo muy gráfico. Sí, ahí teníamos un ejemplo muy gráfico de la gestión de la configuración, ¿sí? En muchas ocasiones también se conoce como gestión de los cambios o gestión de la configuración. Son como que términos semejantes en toda esta fase. Digamos que no está tanto en el hecho de hacer planes y de hacer viajes. Es una descripción gráfica que se tiene aquí. Digamos que están más orientados hacia la gestión de los cambios y hacia el control de un entregable que pueda ser manipulado y que pueda ser usado por otra persona. Por reglamentación, porque el hotel se llenó en el caso del video, porque se dañó el carro con el que se iban a ir o algo, y hay personas encargadas de gestionar todos esos cambios, ¿sí? De gestionar que las cosas sigan funcionando a pesar de las circunstancias que se hayan dado, de generar cierta integridad entre el proceso y lo que se está buscando para poder terminar, digamos que, o cumplir con el objetivo que se está buscando, así ello implique hacer algunas modificaciones en el camino, ¿sí? Entonces, digamos que la gestión de la configuración, hablando, por ejemplo, del video como tal, ¿qué se hizo? Se encargó de supervisar absolutamente todos los requisitos, todos los recursos que se tenían y las diferentes actividades asignadas. En la medida en la que alguna iba fallando, ¿qué pasaba? Surgía siempre una idea para reemplazarla, ¿sí? Entonces, el hotel está lleno, entonces Cartagena no tiene hoteles disponibles, vamos a ir a otro lugar. Pero mire que el objetivo que tenía planeado esa persona, que era ir a conocer el mar, igual se va a lograr. ¿Qué pasó? Pues que de pronto tuvo que hacer una pequeña modificación porque la circunstancia obligó a realizar esa gestión de cambios. Entonces, digamos que ya se fueron, fue para Santa Marta, pero la persona siempre estuvo responsable y fue, digamos que de inicio a fin, siempre tuvo claridad en que el objetivo de ella era justamente realizar unas vacaciones en esa Semana Santa y poder conocer el mar. Se hizo, que no se hizo de la manera que se esperaba, claramente, y eso, digamos que ahí tiene mucha responsabilidad las personas de gestión de cambio, porque tú, si ya te vas a ir a un ejemplo de software, puedes que tengas una fecha de entrega y esa fecha no se logre, y toque hacer algún cambio, o que se logre el requisito o el objetivo, pero en dos puestas en producción, entonces primero tienen que hacer una y luego tienen que hacer la otra. Entonces, digamos que de cualquier forma, es una persona que se va a encargar siempre de garantizar que el objetivo se cumpla a pesar de los inconvenientes o de los problemas o de las situaciones que se puedan dar en el medio. ¿Listo? Entonces, digamos que, chicos, de momento, dejemos la clase hasta acá. Mañana continuamos con temas teóricos probablemente. Porfa, si pueden ir viendo los videos, les agradezco que los vayan viendo. También tener presente realizar las actividades de las 3 semanas y
Cualquier duda que tengan, muchachos, por favor el WhatsApp, me comentan. La intención la semana entrante ya va a ser el parcial, entonces la intención es que todos estos temas vayan quedando muy claros. Los videitos los vamos viendo y mañana continuamos con la clase. ¿Listo? ¿Les parece bien? ¿Alguna pregunta o algo para cerrar? Profe, ese taller que hay ahí en el aula, ¿usted de pronto le puede Sí. ampliar un poquito la fecha? Porque está solo hasta Sí, mañana no, de los los videos. voy a cambiar las fechas y los voy a dejar todos para el próximo jueves. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Pues yo tengo una pequeña duda ahí. Estaba mirando ahí el Sí, aula sí, y cuéntame. pues no veo como los temas de las exposiciones, lo que son para como las de esta semana. No sé si de pronto pues, nos va a hacer el favor de subir. Las, las exposiciones que agendamos. Eso sí. Sí, yo lo subo. Listo, perfecto. Tengo que cambiar eso y tengo que cambiar lo de la fecha de los parciales. Sí, eso me falta actualizarlo. Pero acuérdense Sí. que las exposiciones que vamos a hacer son en la sexta semana. ¿Listo? Sí, señor, no hay problema. Listo, perfecto. Bueno, chicos, entonces hasta mañana, ¿vale? Que estén muy bien, muchas gracias. Listo, profe, muchísimas gracias. Muy gracias, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego.